He usado como móvil personal el Oppo Find X9 Pro durante el último mes y a nadie se le escapa, voy de lleno al elefante de la habitación, que este dispositivo tiene un gran rival y es el OnePlus 15, un hermano menor que sale de la misma factoría, que tiene muchas cosas parecidas, pero vais a ver que no es todo igual, aunque obviamente tampoco tienen igual el precio, pero este es el flagship y es que he podido viajar a China, he podido ver de primera mano cómo están fabricando este Oppo Find X9 Pro en las fábricas, los procesos de calidad, así que me atrevo a decir que esta es la review más completa que vas a ver, porque vamos a ver hasta cómo es el dispositivo por dentro. Una locura. Y el objetivo es entender por qué para Oppo este es su niño mimado, este es su flagship y es el mejor móvil que han hecho hasta la fecha. Así que sin más empiezo por el unboxing, y es que yo recibí por una parte el dispositivo móvil y por otra parte el photokit, que en este caso es un kit de fotografía que incluye un teleobjetivo, un soporte, pero en España no se va a comercializar el grip, algo que de hecho he podido probar también en mi viaje a China y me ha gustado bastante, pero como digo, en España no se va a comercializar. Aún así, esto es un extra, esto es un añadido que tú puedes comprar si quieres o no. El móvil se puede comprar perfectamente sin necesidad de aparatejos ni ningún aspecto. De hecho, su zoom, que lo he podido probar con el teleobjetivo, también lo he podido probar sin el teleobjetivo y ya me parece muy bestia, que corto no se queda. Pero de vuelta al unboxing, si solo hablamos del dispositivo móvil, vamos a incluir un adaptador USB-C a USB normal y también el cable para la carga. Fin, punto, nada más. Así que si vas a pillar una funda, yo te recomiendo que tenga MagSafe, porque compatibiliza un montón de accesorios bastante prácticos. El kit de fotografía del que hablaba antes sí que incluye una funda, fíjate que aquí pone el logo de Hasselblad, y sobre todo este anillo magnético, una recomendación importante, porque así lo vas a poder compatibilizar con un montón de accesorios de MagSafe, ya sea carga inalámbrica, ya sea soportes para tu mesa, es que hay muchísimos, así que es simplemente una recomendación que te doy. Pero si eres de los que prefieres llevar el dispositivo libre, abierto, sin ningún tipo de funda para poder ver el diseño, pues vas a tener un diseño bastante bonito. Fíjate que tenemos por una parte una línea recta, sencilla, sin ninguna historia, con bordes de aluminio en todo el contorno de forma bastante cuidada, y sorprende en su diseño que a Oppo este año le han crecido los botones. Por una parte, botón cámara, un botón que funciona bastante bien, va bastante fluido, pienso lo de siempre, no resta, es una cosa que se ha puesto de moda, todos sabemos que a raíz de la firma de la manzana mordida, pero en cualquier caso, si es práctico y funcional, ¿por qué no tenerlo? Y de igual forma el botón Snap Key, que obviamente también se inspira bastante en el botón función de los iPhone, pero en este caso le voy a poner la primera de las peguitas a este dispositivo, y es que una cosa que me gusta es tener un botón para que yo haga lo que me dé la gana. Eso no lo veo negativo, pero veo que las opciones que me da son bastante limitadas. Puedes ponerlo como linterna, puedes ponerlo para el modo silencio y puedes incluso ponerlo para la cámara. O sea, ¿qué sentido tiene que ya tengas un botón cámara y que te permitan personalizar otro como cámara, como botón rápido para la cámara? Es que es como, si ya tengo uno precisamente para eso, pues no sé, como que no le veo mucho sentido, y lo que he hecho de menos es, mi primera pega, como decía, poder personalizarlo. Me hubiera gustado que pudiera abrir, por ejemplo, el Google Wallet, y así cada vez que voy a pagar con el móvil, pues poder decidir con qué tarjeta pago. O por ejemplo, ChatGPT, es decir, ya tengo el botón Gemini en un botón encendido, ¿por qué no poner ChatGPT en el otro botón que yo pueda configurar? Eso es lo que he hecho de menos. Espero que lo solucionen con diferentes versiones de software, porque es algo que el botón está, el botón existe, se puede mejorar, como digo, con una pequeña actualización. Así que al margen de esta funcionalidad del botón Snap Key, yo lo que sí que veo es un cuidado y un gusto por los diseños y por los materiales. Es decir, cuando yo utilizo los botones, la botonera de subir y bajar volumen y encender y apagar la pantalla en el lado de la derecha es bastante bueno, se siente de muy buena calidad. Las bandas para las antenas, todo lo que sería la parte de arriba, que fijaros, tenemos un sensor de infrarrojos, y en la parte de abajo, por supuesto, puerto USB-C para la carga, speaker, ranura para la tarjeta SIM. Sobre todo si nos vamos a la parte trasera, nuevo módulo de cámaras que viene de lo que teníamos en el Oppo Find X3 de hace unos años, y que en este caso pues han vuelto a esos orígenes, dándole un poquito más de personalidad y evolucionando hacia una línea que se había perdido, lo cual yo celebro, porque últimamente todos los móviles chinos venían con la cámara central aquí redonda en la parte trasera. Ya no sabía si estabas hablando de un dispositivo Vivo, si un dispositivo Xiaomi, si un dispositivo Oppo. Así que en este caso me gusta que hayan cogido un poquito de personalidad diferente y que por fin tengamos algo, pues estos son los Oppo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues oye, a mí me gusta que tengan este módulo, creo que está muy bien trabajado, con un bisel plateado en el contorno. Tenemos 3 lentes, como veis, logo de Hasselblad, y la parte de abajo un poquito texturizado, la serigrafía Oppo, que también aquí pues el diferente marcado CE de la Comunidad Europea. Yo creo que el diseño es uno de sus grandes puntos a favor, y como he dicho, tengo el color blanco, también se comercializa en un color titanio, aunque creo que no tiene nada que ver con el material, simplemente es como el color marroncito tirando a ese aspecto, no sé, es un poco jugarreta, pero sobre todo he hecho de menos el color magenta, que lo comercializan en China, lo he podido ver en mis manos y la verdad es que es precioso, pero en Europa no se comercializa, mala suerte. Luego lo que serían las dimensiones, 161,3 de largo, 77
36,5 de ancho y un grosor de 8,3 milímetros. Esto ya te lo digo yo, es un grosor muy logrado para un dispositivo flagship de hoy en día, y sobre todo cuando hablemos de la batería que incluye este dispositivo vais a fliparlo, porque luego tampoco el peso es muy bestia. Pensad que hablamos de 224 gramos, lo cual lo convierte para mí en un hito del diseño, como he dicho, teniendo en cuenta los materiales y todo lo que va a incorporar este dispositivo por dentro. Y así pasamos al diseño de la pantalla. Lo que vamos a ver es una pantalla totalmente lisa, flat, sin ningún tipo de borde en los laterales, ninguna curva. Es todo bastante en la línea estética moderna que estamos viendo en los últimos smartphones de gama premium, y sobre todo que el diseño de la pantalla frontal está muy cuidado. Tenemos la cámara integrada dentro de lo que sería la pantalla, lo que sería cámara selfie tradicional, y los bordes de la pantalla son de 1,15 milímetros, también muy bien trabajados. Y por supuesto lector de huellas dentro de la pantalla que va muy bien. Es de tecnología ultrasónica, lo cual no se lo ponen por rápido, sino por la tecnología que utiliza, que lo vamos a poder desbloquear incluso bajo la lluvia o debajo de la piscina, o sea, bajo el agua también funciona igual. Y sobre todo que me gusta que es muy rápido, de verdad, es una cosa loquísima. Si tenemos en cuenta la tecnología y la velocidad que incluye, es que no me deja dudas de que es el mejor lector de huellas dactilares que he visto en mi vida. Y puede que ahora mismo estés pensando, bueno, pero los móviles chinos luego no son tan fiables. Pues ya te digo que los procesos de calidad que pasan son una auténtica barbaridad. He podido ver cómo los rayan, los lanzan, los tiran, los meten en centrifugadoras con piedras, o sea, una cantidad de pruebas que no tienen ningún sentido, y de hecho lo certifican con protección IP68, IP66, IP69, es decir, no solamente soporta el agua, sino que soporta el agua a presión. La pantalla de la que hablaba antes está protegida con Corning Gorilla Glass Victus 2, y es que después de unos días viendo todas las perrerías que le han hecho a este dispositivo móvil, le he visto bañarlo en zumo, en agua con hielo, lo he visto ponerlo a jugar con cámaras con la calefacción a tope, que sobre todo lo que me deja claro es que Oppo, si también nos lleva a ver este proceso, es porque quieren sacar pecho, porque saben que su proceso de calidad es único, que están a la vanguardia de este aspecto, y que de verdad nadie tiene que dudar de que este dispositivo es de los mejores y de los mejores acabados. Lo cual me recuerda a otra prueba muy loca, y esto me lleva a hablar de la conectividad, y es que lo metían en cámaras increíblemente grandes donde entrábamos muchas personas dentro, y lo ponían en un dispositivo y después lo tapaban con diferentes paneles para ver cómo se llegaba a la cobertura de un punto a otro, porque tiene tecnología de antena 360 envolvente. Es decir, no solo es calidad de resistencia de materiales, es calidad en sus componentes, en su tecnología. Pensad que, por ejemplo, cuando hablamos de conectividad, es que tiene toda la imaginable: GPS, Bluetooth, NFC, todo lo que se te pueda ocurrir, pero por ejemplo, infrarrojos, algo que muchos móviles ya no incluyen y que cada vez se está perdiendo más, y que este dispositivo pues sirve para que tú le digas, oye, mi televisión es LG o es Samsung, directamente lo doy aquí, lo apago, la enciendo, le cambio el canal y lo puedo utilizar directamente como mando a distancia tradicional por infrarrojos. Por supuesto, tecnología eSIM, pago con el móvil. Todo esto te demuestra que no solamente están intentando dar grandes números, sino aspectos de calidad que ya nos están dando en otros dispositivos de gamas premium, pero que este Oppo quiere incluir porque quiere dar un aspecto diferencial, quiere desmarcarse de la competencia dando un poquito más y un poquito mejor. Por lo que, con todos estos datos encima de la mesa, que es para mí de lo más diferencial que he visto en un móvil en mucho tiempo, pues vamos a hablar ya de los aspectos más tradicionales para repasar punto por punto. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tal es su pantalla? Pues bien, la pantalla es una pantalla LTPO AMOLED, que en este caso tiene una resolución de 1272 por 2272 píxeles, con relación de aspecto, 450 píxeles por pulgada, y tecnologías Dolby Vision, HDR10 Plus y HDR Vivid, pues encontramos una pantalla de muy buena calidad. Incluso si lo ponemos en los ángulos, cuando lo he estado probando para ver si en algún momento veíamos los colores deformados y tal, la verdad es que juzgadlo vosotros mismos, pero yo creo que responde muy bien. Por supuesto, en cuanto al brillo, tenemos 3600 de brillo pico, pero no fíe de mí, fijaros del luminómetro, que me ha dado de las medidas más altas que jamás he visto en interior, y por supuesto luego en exterior se ve perfectamente. Como siempre os digo, el vídeo no hace justicia a la realidad, porque aquí estábamos bajo el sol y había bastante luz, y yo estaba viendo el móvil bastante bien. Todo esto en una pantalla de 6,78 pulgadas que se coloca entre las mejores del mundo. Y de igual forma vamos a ver una prueba de sonido, a ver qué os parece. Es que fijaros que no es que lo diga yo, es que lo está demostrando el móvil por sus propios méritos. Es por ello que, como siempre, me gusta justificar todo lo que se dice, para que veáis que hay un apoyo real de lo que estoy comentando. Y como sabéis, pues aquí hacemos las cosas así que te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, para así estar al día de todo lo que estamos haciendo, y así estarás realmente suscrito. Por lo que voy a continuar con el análisis del móvil, que yo creo que se está defendiendo por sí mismo. Es que me va a pasar lo mismo cuando hablemos de la cámara. Directamente os voy a dejar ahora mismo fotos
fotos, vídeos que he podido tomar tanto de noche como de día, con el modo oscuro, tanto haciendo zoom como haciendo panorámicas. Lo he podido probar muchísimo, muy a fondo en mi viaje a China, que acabo de comentar, y tal vez es en la cámara donde más debate he encontrado en internet, hablando de que no es la mejor de todas. Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no, hay mucha controversia. En cualquier caso está entre lo mejorcito que nos podemos comprar, y por supuesto fijaros que la colaboración con Hasselblad le está viniendo de perlas a esta firma. Yo en lo particular casi todas las fotos las he hecho con el sensor principal normal, 50 megapíxeles, y lo cierto es que yo veo fotos geniales. Luego si tiras de gran angular pues también tiene 50 megapíxeles, y ya si quieres hacer ese zoom bestia, hablamos del teleobjetivo de Hasselblad de 200 megapíxeles. Como digo, para mí es más que suficiente el zoom que tenemos en un dispositivo móvil con esta cámara de por sí, pero hay que tener claro que cuando hablamos de estos megapíxeles con el móvil a secas, estamos hablando también de un apoyo importante por inteligencia artificial. Cuando hablamos del teleobjetivo, hablamos de óptica, hablamos de otro concepto, y ahí sí que le podemos también sacar partido a una foto que no está tanto por software, sino más por hardware. Pero repito que esto ya depende de cada usuario y de lo purista que te quieras poner con las imágenes. Ya que a partir de aquí, hablando de la inteligencia artificial, una de las cosas que me han gustado mucho es la edición de fotos por inteligencia artificial. Es que fíjate que puedes encontrarte un templo precioso por la noche donde la foto es maravillosa, pero hay un montón de gente, algo que te va a pasar casi seguro si haces turismo. Así que una cosa maravillosa es poder decir, oye, pues toda esta gente fuera, la borro, aunque sea de noche, aunque sea complicado con condiciones de poca luz, lo va a realizar bastante bien, incluso después la puedes remasterizar. Incluso hay opciones que a mí me encantan, como lo de quitar reflejos. Es que se me ocurren muchos ejemplos que he podido probar durante este viaje, y además que lo realiza muy bien. Me gusta mucho el menú, me gusta mucho la interfaz de, oye, esta foto, edición con IA, estas son las cosas que puedes hacer, y a partir de ahí eliges la que más te guste y ves cómo quedaba antes y cómo queda después, y dices, es una mejora clara. Y me quedan 3 puntos clave del dispositivo: batería, procesador y software, y por supuesto conclusión y precio. Y es que respecto a la batería, es un monstruo. Es el primer dispositivo que por fin viene de la lejana China y se comercializa con su potencia de amperios brutal y a lo bestia. Es decir, los móviles flagship que están lanzando en China tienen la tecnología de silicio carbono, es decir, un tipo de tecnología que ocupa menos que las baterías que teníamos anteriormente, por lo tanto le pueden poner bastante más carga. Es decir, habitualmente un móvil flagship como el Galaxy S25 Ultra sale con 5000 mAh, este dispositivo sale con 7500, es que es un 50% más, es que de 5000 a 2500 más que le han metido dentro de este mismo chasis. Como he dicho, ni ser más gordo ni ser más pesado, porque esa es otra de las características de esta tecnología, que no lo hace más pesado, que ocupa menos y que es ligero, y encima admite mejor las cargas rápidas, porque sí, estamos hablando que este móvil se carga a 80 vatios de forma cableada y a 50 vatios de forma inalámbrica, y por supuesto también lo podemos utilizar para compartir carga externa, es decir, puedes poner otro móvil con carga inalámbrica y lo va a cargar. Y se está hablando mucho también de si las baterías de esta tecnología realmente dan el mismo rendimiento tipo, es decir, como tengo un 50% más, dura un 50% más. No es tan así, realmente no está ocurriendo, pero sí es cierto que están durando un 30, un 40% más. Por supuesto, me gustaría hacer un test de batería con todos los mejores móviles que nos deja este 2025, y es que ya el año pasado el Find X8 Pro ganó el test de autonomía, así que no te digo nada de lo muy bien que pinta la mejora para este 2025. Y por supuesto, esto tiene mucho que ver con el siguiente de los puntos: la potencia, el procesador, porque otro de los elefantes de la habitación es que hablamos de un móvil flagship y no han utilizado el procesador Snapdragon 8 Elite de última generación. No, han ido a por el procesador MediaTek. Esto es algo controvertido y que tal vez hace unos años tenía bastante más relevancia. A día de hoy, la realidad a día de hoy es que el procesador de MediaTek es un auténtico bicho de 3 nanómetros, que es una auténtica barbaridad. He podido poner el móvil, como veis antes de la batería, en alto rendimiento, he podido ejecutar el benchmark de Antutu y he podido encontrarme que supera los 3 millones de puntuación. Es decir, ¿qué potencia necesitas en tu móvil para colocarte por encima de los 3 millones y que eso te parezca que es un demérito del dispositivo? Pues sinceramente yo soy de los que ha criticado otras marcas en el pasado por abaratar costes yéndose a dispositivos de la firma MediaTek, pero a día de hoy, con la potencia que están entregando y con la eficiencia técnica y encima sobrecargándolos con esas baterías extremas, pues sinceramente no creo que estén dejando mucho espacio para la queja, porque hablamos de una potencia extrema, hablamos de que lo he podido probar dándole toda la caña del mundo y todo va genial. Si acaso el único problema que os puedo comentar es que sí se calienta mucho. Cuando vi el desmontaje por la parte inferior, vi que también incluía una cámara de vapor mejorada respecto a las versiones anteriores, pero en cualquier caso solo es algo que haya notado cuando lo he puesto muy al límite, y la pega sería que consumiera un poquito más de autonomía, pero claro, se va a quedar como mucho, en el peor de los casos, que se va a quedar aún mejor que cualquier otro móvil del mercado. Es que va sobrado, es que tiene 7000 y pico miliamperios. En cualquier caso, todo me parece que incluso las pegas creo que se responden a sí mismas con cómo han equilibrado el dispositivo. Y sé que está quedando un vídeo muy fanático del dispositivo, pero es porque realmente me ha gustado, que realmente me ha sorprendido, y también tiene sentido cuando algo te gusta poder decirlo tranquilamente, porque es que de verdad
a mí me ha sorprendido mucho, pero por ponerle una pega, que me lo he dejado para el final, es el software. A mí particularmente el software como ecosistema de Oppo es la parte que menos me gusta. Le reconozco los valores que han incluido de poder darle una fluidez extrema. O sea, se siente fluidísimo, todo va rapidísimo, es una auténtica locura. Han mejorado creo que en un 40% la respuesta táctil, en un 52% el desplazamiento. O sea, es una barbaridad lo que han hecho con el sistema operativo en cuanto a fluidez y software. Y también le reconozco mucho la compatibilidad que se están esforzando por tener con los portátiles Windows, con los portátiles de Apple. En este caso, instalas la aplicación y te pasas todo en un segundo de un dispositivo a otro como si fuera AirDrop. Hay cosas que realmente lo están trabajando muy bien, pero es cierto que hay un montón de aplicaciones que a mí me parecen un poco demasiado chinas y que no me terminan de gustar del todo. Es una cosa que también puede ser muy personal. En cualquier caso, se puede personalizar. Hablamos de Android 16 con ColorOS, de forma que también tenemos toda la integración de Google, botón Gemini integrado en el encender la pantalla, Circle to Search y, por supuesto, muchísima inteligencia artificial de la propia firma de Oppo. Es decir, vamos a incluir una traducción, un escritor por inteligencia artificial, vamos a incluir el AI Studio. Es que veis, a este tipo de cosas me refería con que hay cosas que no termino de entender. Entiendo el gesto, entiendo que se hayan esforzado, pero esta foto con la Lamine Yamal yo no la necesito. Puede que alguna foto reimaginada como en dibujo puede estar bien, no lo sé, ya que cada uno juzgue si le gusta toda esta inclusión de inteligencia artificial a cholón. Yo creo que hay herramientas que son muy prácticas y algunas que están directamente ya un poquito sobredimensionadas. Lo que no he podido confirmar del todo, pero corregidme si me equivoco, Oppo garantiza 5 años de actualizaciones para este dispositivo como saltos de Android y uno más de parches de seguridad o algo así. Y ahora mismo me bailan los números, no sé si en los flagship Oppo está garantizando 4 o 5 años de saltos de sistema operativo completos y uno más de seguridad, así que estamos hablando en cualquier caso de una actualización bastante dimensionada, bastante a largo plazo. Tú te puedes pillar este móvil hoy y lo vas a poder tener durante 4 o 5 años al mejor nivel, así que en ese sentido puede que estemos hablando de un móvil de un precio elevado, pero que también puede ser mejor amortizado que otros si tienes en cuenta que te dure tiempo, por lo que vamos con eso, conclusión y precio. Y es que este dispositivo se lanza por 1.299 euros con la diferente conversión en partes del mundo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, pero lo interesante es que se comercializa con una oferta de lanzamiento bastante bestia, y es que te regalan un reloj que, aunque ellos dicen que está valorado en 350 euros, no es cierto, ya está bastante más barato que esto, pero aún así no es fácil encontrarlo en España por menos de 280 euros, por lo tanto sí puede ser un regalo más o menos de unos 300. Es decir, eso me hace pensar que en pocas semanas encontraremos este dispositivo móvil por un precio de 1.000 euros aproximadamente. Como siempre, dejaré un comentario fijado con el precio actualizado para que así lo podáis ver a futuro, de forma que si dentro de 2 o 3 meses estás viendo este vídeo, pues que ahí tengas ese precio actualizado, porque esto no depende de mí y va variando. Lo que sí que puedo comentar a día de hoy es que este Oppo Find X9 Pro se coloca como uno de los mejores móviles del 2025 y sobre todo el que más me ha sorprendido, porque yo esperaba que el iPhone 17 Pro Max fuera mejor que el iPhone 16 Pro Max, esperaba que fuera bueno, esperaba un poco lo mismo de siempre, pero en este caso que este Oppo, que ya venía de una línea muy buena el año pasado, haya dado este salto de calidad en tantas cosas, me ha gustado tanto en diseño como en lector de huellas, como en batería, como en procesamiento. O sea, hay un montón de cosas que me han parecido muy bestias, así que muy bien por parte de Oppo, lo está trabajando muy bien, así que espero que os haya gustado esta review, que he intentado decir de verdad lo bueno y lo malo tal y como lo pienso, pero es que había mucho bueno que comentar de este dispositivo. En cualquier caso, no tengo nada más que añadir, espero que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.